Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Es un placer estar siempre entre vosotros y bueno, como comentó Paco, esta es la última parte de la serie que había titulado Ruinas Gloriosas. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a ver esta gloriosa posibilidad. En este pasaje de Juan capítulo 20 voy a hacer lectura del versículo del 19 al 31 y bueno, podéis seguir este pasaje en vuestras Biblias. Entonces voy a hacer lectura de Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. Y dice así: Entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Esta es la palabra de Dios, la cual Él nos la da porque nos ama mucho a nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por los cantos, muchas gracias por las oraciones, muchas gracias por todo esto que estamos nosotros disfrutando y celebrando en esta mañana. Gracias porque tú eres el autor y el dador de la vida. Y muchas gracias también, Señor, porque tenemos tu palabra, la cual tú nos la regalas, en la cual podemos venir y conocerte más y más cada día. Y te pido que en este tiempo tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu gran evangelio y cómo tu evangelio nos invita y nos transforma y nos renueva, y cómo también tu evangelio también transforma nuestra sociedad y transforma nuestras familias y tantas cosas a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, que podamos disfrutar de tu palabra y de tu compañerismo en este tiempo. Amén. Hace, varios meses atrás, no sé si en la primera o la segunda parte de esta serie, hice una pregunta y la cual creo que es pertinente volverla a hacer al estar terminando este tiempo, o esta serie más bien. Y la pregunta era: si pudieras imaginar el rostro de Dios hacia ti en este mismo momento, si pudieras cerrar tus ojos e imaginar el rostro de Dios viéndote en este momento, ¿cómo es su rostro? ¿Cómo lo imaginas? ¿Qué harías para que cambie su opinión sobre ti? Esta pregunta es importante porque dice mucho acerca de nuestra actitud hacia Dios o lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Nuestra idea de Dios está muy influenciada por nuestro pasado o la gente que tenemos a nuestro alrededor, o también las circunstancias de vida. En medio de nuestra ruina y lo doloroso que es la vida, necesitamos saber si hay esperanza,
Necesitamos saber si todavía hay pulso de vida en medio de todo este dolor que parece muerte. Queremos saber si Dios es realmente bueno, si realmente le importa nuestro dolor. La influencia que yo recibía sobre Dios me ha hecho imaginarlo como alguien que siempre está disgustado o que está desilusionado conmigo por mis acciones. Y entonces mi vida era una en la que tengo que ganarme el favor de Dios. Tengo que esforzarme más, tratando de hacer las cosas mucho mejor, más excelentes. Pero al final esto es muy agotador. Nunca sentía que yo alcanzaba un estándar o ese estándar. Y aquí tenemos ante nosotros la historia de Tomás el incrédulo. Un apodo nada halagador, ¿cierto? Alguien que parece que no alcanza tampoco el estándar. Y si creciste escuchando esta historia, la moraleja siempre era: niños, no hay que ser incrédulos como Tomás, sino hay que creer. Pero creo que esto queda muy simplista para nosotros. Es más, de hecho, es muy simplista también para nuestros amigos que luchan por creer que debe de haber algo más en este mundo que está roto. De hecho, creo que muchos de nosotros tenemos también esta misma lucha. En medio de las situaciones difíciles que enfrentamos, hay días que nos cuesta creer, ¿cierto? Pero esta historia de Tomás es para nosotros. Es un refresco en el desierto. Es una historia para transformarnos de una manera cariñosa por Jesús. No es una historia para recibir una paliza o condenación, sino que es una historia de gracia, aún en medio de nuestra ruina. Es una gloriosa posibilidad. Es un glorioso esplendor. Es una historia que nos muestra un dulce Salvador que nos invita a creer, al mostrarnos sus propias heridas abiertas, crudas, y que toma tiernamente nuestras manos temblorosas para llevarlas a tocar su costado y sentir que todavía hay pulso, que todavía hay vida, que hay esperanza. Así que la historia de Tomás nos invita a tres cosas a nosotros en esta mañana, o en este momento. Es, número 1, a ser honestos en nuestro lamento. Número 2, a ser pacientes con los escépticos. Y número 3, a ser consolados en el Evangelio. Así que seamos honestos en nuestro lamento. El contexto de esta historia que nos comparte Juan, quien es un discípulo y es un amigo íntimo de Jesús. Todo esto se desarrolla en medio de una consternación y un gran milagro increíble. Los amigos de Jesús no podían creer lo que acababa de ocurrir, ya que su maestro y su amigo había sido ejecutado de una manera tan horrorosa. Ellos que con sus propios ojos habían visto a Jesús, quien curó enfermos, abrazó leprosos, resucitó muertos, quien multiplicó 5 panes para alimentar a miles de personas. Jesús, quien perdonó pecados, quien calmó tormentas. Su amigo y su hermano había sido crucificado y entonces toda la esperanza estaba ya perdida. Los discípulos estaban entonces reunidos, estaban escondidos aguardando lo peor, aguardando tal vez represalias, aguardando difamaciones y críticas, aguardando tal vez una muerte similar a la de Jesús. Y todo era una mezcla de lamento y de preguntas. ¿Esto era todo? ¿A esto dedicamos 3 años de nuestras vidas? ¿Por esto dejamos nuestras familias y trabajo? ¿Y si las profecías no eran ciertas? ¿Y si Jesús no era ese Mesías profetizado? Y en medio de toda esta consternación y sacudida emocional, todos estaban procesando su lamento y sus convicciones. Y nos dicen los demás evangelios que varias mujeres, quienes fueron a llevar especias aromáticas para el cuerpo de Jesús, de pronto se encontraron con que los soldados romanos habían abandonado sus puestos de custodia del sepulcro, que la piedra había sido movida, que ya no estaba el cuerpo de Jesús. Y en medio de esta conmoción se encontraron con que lo imposible había sido hecho posible. Y tenemos el versículo 19 de este capítulo 20, en el cual nos dice que Jesús entonces se aparece a los discípulos, les muestra sus heridas y todos se alegran al ver la realidad contundente. Él está vivo. ¡Qué gran encuentro! Lo que parecía perdido no lo era.
Este es un gran final de película. Pero es muy interesante lo que Juan nos dice sobre Tomás, un miembro más de la pandilla. Él se había perdido la escena importante. Jesús se había aparecido a todos los demás y él no estuvo presente. Él se perdió la gran noticia. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Te gusta llegar al cine para ver el final de la película? Aquí llegas tarde y te enteras que Jesús resucitado había estado antes con tus amigos y tú te perdiste este gran encuentro. Y Juan registra unas palabras interesantes de Tomás, con las cuales tristemente se ha ganado, con el pasar de los años, el apodo de el incrédulo. Tomás les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. No creeré. Si leemos esta expresión de Tomás fuera de contexto y fuera de la intensidad emocional con la cual viene narrando Juan el acontecimiento de la resurrección, bien podemos juzgar a Tomás y darle una regañina por incrédulo. Pero esta expresión de Tomás viene de un corazón envuelto en lamento y envuelto en dudas. Esto no puede estar sucediendo. Tomás estuvo con Jesús 3 años. Él era parte de los 12. Él vivió las experiencias de Jesús, él probó el vino que antes era agua. Él estuvo en la tempestad del viento después que fue calmado. Él vio endemoniados ser sanados. Él vio cómo Zaqueo fue restaurado. Pero sobre todo él fue testigo de ver cómo la muerte era vencida cuando la hija de Jairo y el amigo de Jesús, Lázaro, ambos volvieron a la vida. Pero también Tomás vivió la crudeza de ver destrozada su esperanza del comienzo de un nuevo reino, de ver la gloria y el shalom restaurado por la simiente de Eva, esas promesas de algo nuevo y maravilloso que estaba por venir, lo que anhelaban y ansiaban los profetas de Israel, de ver culminado con el Mesías. Todo esto se hizo pedazos para Tomás. Por eso sus palabras venían de un proceso honesto de lamento. Su expresión no era un escepticismo simple, porque él vio al Verbo encarnado, pero no podía concebir cómo el Mesías había sido derrotado. Esto no puede estar sucediendo. Vosotros me decís que habéis visto al Señor, pero yo no puedo creerlo todavía. Yo tengo que tocarlo. Tengo que ver sus heridas, tengo que sentir palpitar vida, tengo que sentir su calor y saber que realmente hay vida después de la muerte, de que hay esperanza cuando parece que todo llega a un final. Yo tengo que tocarlo. Tomás estaba atravesando un dolor que atravesamos tú y yo, un dolor que atraviesan también nuestros amigos y nuestros vecinos. ¿Hay algo más que esto? ¿Vale la pena tener esperanza? ¿Vale la pena continuar? Porque amados mueren, familias son destrozadas, hay rumores de guerra. Nosotros también queremos y deseamos tocar y palpar al dador de vida, aquel que hizo los cielos y la tierra, a quien los vientos obedecen, aquella gloria que Moisés pidió ver. Tomás estaba vocalizando y procesando su dolor. Él está siendo honesto con sus amigos y sus hermanos, porque él quiere creer. Él quiere creer. Así que Tomás está siendo honesto con su lamento. Pero también este pasaje nos ayuda a ser pacientes con los escépticos. Creo que como iglesia actual cometemos un grave error de impaciencia hacia los no creyentes. Yo cometo este error constantemente, por lo cual necesito arrepentirme de ello. Se nos olvida que el venir a la fe es un proceso, no es algo instantáneo. Porque cuántas veces hemos visto conversiones después de una charla de apologética o un debate entre un ateo y un cristiano. Yo creo que nunca o muy pocas, porque la fe es un proceso. Somos impacientes al no invitar al escéptico a ser escuchado. Nos ensordecemos ante su lamento en sus preguntas,
¿cómo puede haber un Dios bueno en medio de todo este caos? Y en nuestra impaciencia ofrecemos, o yo lo hago, respuestas superficiales, insensibles, tal vez con una gran articulación teológica, pero al final son respuestas sin empatía por su lamento. Recuerdo mucho las ilustraciones de esta escena de Tomás el Incrédulo en algunas Biblias para niños que nosotros teníamos en casa. Y todas eran similares. Y una muy famosa es la pintura del artista danés Carl Bloch. Y muy seguramente la habéis visto, tal vez es muy conocido. Y en esta pintura encontramos a un Jesús mostrando aplomo, como perdido en una circunspección, dando una lección serena, casi condescendiente a Tomás por su incredulidad. Y Tomás, por su parte, él está de rodillas ante Jesús, arrepentido, aterrado por su osadía, por haber pensado, o más bien por haber vocalizado su incredulidad en medio de su lamento. Los discípulos están alrededor de Jesús, viéndolo, pero nadie ve sus heridas. Nadie ve a Tomás, ni Jesús lo observa. No hay intimidad, no hay pulso. Es una imagen fría. Creo que esta pintura es la típica respuesta que ofrecemos al incrédulo. No seas como Tomás, sino cree. Esta ilustración era parte de mi Biblia infantil. Sin embargo, lo que Juan nos está hablando en su evangelio es totalmente hermoso, porque nos debería admirar. De hecho, es interesante que encontrar que los discípulos no amonestaron a Tomás por su declaración impertinente, no le dijeron: Tomás, niño, ¿cómo se te ocurre decir esto? ¿Que no nos crees? Hemos visto a Jesús. Pero en cambio sí tenemos la declaración de Tomás, quien no tuvo la gloriosa experiencia de ver a su maestro vivo. Pero todavía nos dice Juan que 8 días después, ahora sí estando Tomás con sus amigos, Jesús se aparece de nuevo. Y su entrada no fue una dramática, sino que entró diciendo: Shalom, paz, amigos, paz a vosotros. Shalom, esa palabra que contiene plenitud, bienestar y bondad en su máximo esplendor. Y luego Jesús se dirige directamente a Tomás, respondiendo a sus inquietudes de poder sentir vida en lo que parecía haber estado muerto. Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, siente mi pulso. Siente el calor de mis heridas en carne viva. Tomás, hay vida después de la muerte. Yo soy tu esperanza, tu única esperanza. Tomás, tu vida está segura en mis manos porque he vencido a la muerte. No seas incrédulo, sino cree. Jesús mismo es la respuesta al lamento de Tomás. Vemos que no responde racionalmente a sus inquietudes, no elabora un profundo silogismo diciendo: mira Tomás, argumento 1 y el argumento 2, por lo tanto esta es la respuesta. No, sino que Jesús se muestra a sí mismo con sus heridas, mostrándonos una empatía increíble a nosotros que somos frágiles, a nosotros que sentimos la ruina del pecado constantemente, nosotros que estamos rodeados de relaciones rotas o de enfermedades incurables, rodeados de desesperanza. De hecho, es interesante encontrar en la Biblia, por ejemplo, con Abraham o con Job, o las hermanas de Lázaro, Marta y María, que cuando ellas se preguntan y están en un lamento como Tomás, quienes están en un proceso de dolor, la única respuesta que encuentran es Dios mismo. Dios es su única esperanza. ¿Cómo cambiaría nuestro acercamiento a nuestros amigos y vecinos esta actitud tierna de Jesús? ¿Cómo podemos apelar a los anhelos de nuestros amigos por un mundo mejor? Aquellos que necesitan un vislumbre del Shalom de Dios. Decía el autor del Principito, a ver si lo pronuncio bien, Antoine de Saint-Exupéry, el autor francés,
Él decía, si quieres construir un barco, no reúnas a los hombres para recoger madera, dividir el trabajo y dar órdenes. En su lugar, enséñales a anhelar el vasto e interminable mar. Si deseamos que nuestros conocidos conozcan la belleza de Jesús y su maravilloso evangelio, tenemos que enseñarles a anhelar el vasto e interminable amor que solamente Jesús nos ofrece, su paz y su contundente esperanza. De las ilustraciones y representaciones de la incredulidad de Tomás, creo que hay una que sobresale y bueno, es maravillosa. Bueno, lo es para mí. Desde niño me ha cautivado esta pintura y ahora cada vez que la veo sigue cautivando mi imaginación de un Dios cercano y un Dios que es amoroso, un Dios que es lleno de gracia, una gracia tan grande por mí. De hecho, tengo esta pintura en mi despacho. Y esta pintura es la del artista italiano Caravaggio. Y su retrato es totalmente íntimo y cálido, porque en él vemos a Jesús no en una actitud de desdén o menosprecio, sino que lo vemos en una actitud de invitación. Vemos su mano tocando la mano de Tomás y guiándolo hacia la herida de su costado. Podemos ver el rostro de Tomás en una mezcla de asombro y de esperanza, su dedo sintiendo el cálido flujo sanguíneo, sintiendo el pulso y la vida. Y vemos a los discípulos que están con su mirada fija, atónita ante este hecho sublime. Y vemos la mirada de Jesús fija en su herida. Es tan real y tan crudo al mismo tiempo. Si todos antes habían tenido la oportunidad de ver a su amigo vivo, Tomás todavía tuvo una oportunidad mucho mejor. En su lamento audaz y honesto, él obtuvo una respuesta soberbia. La respuesta fue Jesús mismo, el varón de dolores, traspasado para darnos su propia vida. Una vida que es verdadera, una vida que es vibrante, una vida que es transformada. ¿A quién les muestras tus heridas? ¿A quién le muestras tus cicatrices? ¿A quién dejas que las toque? Yo creo que solamente a alguien muy íntimo, ¿cierto? Jesús invita a Tomás y a los discípulos a sentir la vida misma, pero nos invita también a nosotros a ser vulnerables con quienes sufren y quienes están también en dolor. Nos invita a estar en una comunidad de vulnerabilidad y de transformación. Y también somos invitados por Jesús a ser consolados por su gran evangelio. Porque ante tal experiencia, Tomás no haya más que exclamar en adoración y reverencia, Señor mío y Dios mío. Su estado de lamento y de consternación produjo un estallido de alabanza. No fue solamente gratitud, sino que él se rindió en total adoración. Como diría C.S. Lewis, la mente de Tomás recorrió el rayo del sol hasta el sol mismo. Tomás, los discípulos y Jesús celebran entonces la unión de la pena y el gozo, lo cual es la verdadera alegría cristiana. Este evento de Jesús resucitado, totalmente vivo y cálido, es un clímax maravilloso en la historia de toda la humanidad. No hay ninguna religión o filosofía que refleje este acontecimiento tan dramático. Es la más grande eucatástrofe, ese término literario que acuñó el profesor de literatura y escritor británico J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Él dice al respecto: acuñé la palabra eucatástrofe, el súbito giro feliz en una historia que te atraviesa con una alegría tal que provoca lágrimas, porque es un repentino vislumbre de la verdad. Y concluí diciendo que la resurrección fue la mayor eucatástrofe y produce esa emoción esencial. La alegría cristiana que produce lágrimas, porque es cualitativamente tan parecida a la pena, porque viene de esos lugares donde la alegría y la pena son uno, finalmente reconciliados. El lamento de Tomás fue abordado súbitamente por la repentina alegría de ver y de tocar a Jesús.
la gloriosa posibilidad de que todo lo malvado que tenemos en este mundo va a terminar para siempre. Pero, ¿y qué pasa con nosotros que no podemos ni ver, ni sentir, ni tocar a Jesús? Porque deseamos esta misma experiencia, porque queremos palparle, queremos sentir que la esperanza es real, queremos ver que en medio de rumores de guerra, que en medio de un diagnóstico desagradable, queremos saber que en medio de incertidumbre sobre un hijo que se aleja, o de amigos divorciándose, o una temible noticia de despido, nosotros queremos también confirmar que Jesús es real y que todo lo malo a nuestro alrededor va a desaparecer para siempre y que nuestras lágrimas ya no serán en pena, sino una explosión de tremenda alegría. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Es como si en la pintura de Caravaggio Jesús de pronto voltea sus ojos y se dirige a ti y a mí, quienes anhelamos tocarle, y nos dice que somos todavía más dichosos y más bendecidos que Tomás y más bendecidos que los demás discípulos por creer sin todavía verle. Jesús se dirige a nosotros para consolarnos en medio de nuestro lamento y que podamos celebrar su maravilloso evangelio. Jesús no se olvida de nosotros, que estamos muchos años de distancia de estos hechos, porque tú y yo estamos en su mente. De hecho, Juan concluye esta porción para nuestro consuelo y para nuestro propio gozo. Y dice Juan, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amigos, no podemos palpar, ni tocar, ni sentir a Jesús, pero tenemos su evangelio en nuestras manos para nuestro consuelo y para hallar vida en abundancia. Una vida transformada, una vida que es diferente, una que se renueva cada día, una que se acerca al Dios vivo cada día, que confía un poco más cada día. Jesús es nuestra gloriosa posibilidad, como individuos, pero también como comunidad, que muestra esta misma gracia y paciencia, amor y misericordia a los demás. Y en este consuelo, tú y yo somos enviados por Jesús a llevar su shalom en donde estemos. Somos llamados a desplegar su glorioso shalom. Unos versículos antes que no leí, Juan registra que cuando Jesús se aparece por primera vez a sus discípulos, les dijo, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que no estamos abandonados a nuestra suerte, sino que tenemos el Espíritu de Jesús en medio de nosotros, ayudándonos constantemente, consolándonos constantemente para que podamos traer su paz y consuelo en este mundo caído. Tenemos ante nosotros una gloriosa posibilidad que cambia nuestra ruina en una danza vibrante que es para siempre. Oremos. Padre, muchas gracias por esta porción del Evangelio de Juan. Gracias por este registro de lo que hizo Tomás, un incrédulo como nosotros, un incrédulo como yo, que necesitamos que tú aumentes nuestra fe cada momento para sentir que todo esto es real, que tu Evangelio es real, que tu Evangelio transforma y que tu Evangelio cambia vidas. Padre, ayúdanos, que podamos gozarnos y maravillarnos constantemente ante tu palabra. Te necesitamos, Señor, y gracias por enviar a tu Espíritu Santo
en medio de nosotros, quien nos ayuda y nos consuela constantemente. Gracias, Señor. Amén.